Poco se sabe de la infancia de Vivaldi, hijo del violinista Giovanni Battista Vivaldi. El pequeño Antonio se inició en el mundo de la música probablemente de la mano de su padre. Orientado hacia la carrera eclesiástica, fue ordenado sacerdote en 1703, aunque solo un año más tarde se vio obligado a renunciar, a celebrar misa a consecuencia de una enfermedad bronquial, posiblemente asma. También en 1703 ingresó como profesor de violín en el Pio Ospedale della Pietà, una institución dedicada a la formación musical de muchachas huérfanas. Ligado durante largos años a ella, muchas de sus composiciones fueron interpretadas por primera vez por su orquesta femenina. En caso este marco vieron la luz las primeras obras, como las Sonate de Cámara, publicadas en 1705, y los 12 conciertos que forman la colección L'Estro Armonico, publicada en Ámsterdam en 1711. Aun cuando en tales composiciones se dan todavía las formas del concierto grosso, la vivacidad y la fantasía de la invención superan ya cualquier esquema y atestigan una tendencia resuelta hacia la concepción individualista y por ende solista del concierto, que se halla mejor definida en los 12 conciertos de la extravaganza. Estructura en 3 movimientos: allegro, adagio y allegro. Composición más ligera y rápida, casi exclusivamente homofónica, y modulación dinámica y expresiva, inclinada al desarrollo del proceso creador y fuente de nuevas emociones e invenciones. Con estas colecciones, Antonio Vivaldi alcanzó en poco tiempo renombre en todo el territorio italiano, desde donde su nombradía se extendió al resto del continente europeo, y no solo como compositor, sino también, y no en menor medida, como violinista, pues fue uno de los más grandes de su tiempo. Basta con observar las dificultades de las partes solistas de sus conciertos o sus sonatas de cámara para advertir el nivel técnico del músico en este campo. Su época. Antonio Vivaldi fue un compositor de la época barroca. Esta época se desarrolló entre los años 1600 y 1750. Algunos contemporáneos de Vivaldi fueron Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti y muchos más. La vida de todos ellos se desarrolló en el periodo histórico del Iluminismo. El término iluminismo es sinónimo de ilustración, que fue un movimiento filosófico y cultural propio del occidente europeo. Sus rasgos más característicos fueron su fe en la razón, la crítica de las instituciones tradicionales, su nostalgia por el naturalismo y la ingenuidad primitiva, y el intento de unir la filosofía y literatura en una misma ciencia. Otra característica importante de este movimiento es el individualismo. Con él, el individuo adquiere conciencia de su importancia dentro de la sociedad. Este movimiento es el individualismo. Con él, el individuo adquiere conciencia de su importancia dentro de la sociedad. En las 4 estaciones, Vivaldi muestra no solo la capacidad semántica de la música, sino también su habilidad para crear climas sonoros, a la vez evocadores e intimistas. La obra describe el ciclo anual de la naturaleza, de los hombres que la trabajan y de los animales que la habitan. Cada uno de los 4 conciertos desarrolla musicalmente el soneto de autor desconocido que lo precede, en cuyos versos se dibuja un cuadrito de la estación. Así la primavera, siguiendo lo representado en el soneto, imita el canto de los pájaros y el temporal. Y el afán descriptivo llega hasta detalles como representar a través del violín solista al pastor que duerme, mientras los restantes violines imitan el murmullo de las plantas y la viola los ladridos de los perros. El verano describe primero el sopor de la naturaleza bajo la aridez del sol y después una tormenta, ya anunciada en el primer movimiento y que alcanza el máximo de su violencia en la parte final. El otoño parece presidido por el dios Baco. El compositor presenta la embriaguez soporífera de un aldeano, feliz por la cosecha. Luego, al alba, parte el cazador con sus cuernos y sus perros en busca de una presa. En el invierno predominan las imágenes sonoras de la nieve y el hielo. La popularidad de esta obra se remonta a la época misma de su creación.
especialmente del primero de los conciertos, La Primavera. Circularon enseguida en Francia copias manuscritas, arreglos e imitaciones, pero a fines de la década de 1730 el público veneciano empezó a mostrar menor interés por su música, por lo que Vivaldi decidió en 1741 probar fortuna en Viena, donde murió en la más absoluta pobreza un mes después de su llegada. Caído en el olvido tras su muerte, el redescubrimiento de Vivaldi no tuvo lugar hasta el siglo XX, merced a la música de Bach, quien había transcrito 12 conciertos vivaldinos a diferentes instrumentos. El interés por el músico alemán fue precisamente el que abrió el camino hacia el conocimiento de un artista habilidoso en extremo, prolífico como pocos y uno de los artífices de la evolución del concierto solista tal y como hoy lo conocemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, apenas 2 décadas después de iniciarse la recuperación y divulgación de su obra, Vivaldi se convirtió en uno de los autores más interpretados en el mundo. A pesar del triste final del compositor y del largo periodo del olvido, la obra de Vivaldi contribuyó a través de Bach a sentar las bases de lo que sería la música de los maestros del clasicismo, sobre todo en Francia, y a consolidar la estructura del concierto solista. Antonio Lucio Vivaldi fue un compositor, violinista, profesor y crítico veterano del barroco. Se trata de una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante en su época. La música barroca, o música del barroco, es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural anónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales, como la sonata, el concierto y la época. Las principales características comunes de la música de la época barroca son la polarización de la textura de las voces externas, la presencia obligatoria del bajo continuo, el desarrollo de la armonía tonal. El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo, muy uniforme e incluso mecánico. El desarrollo de un lenguaje instrumental propio. La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales. La ópera, el oratorio, la cantata, entre las primeras, y el concierto, la sonata y el suite, entre las segundas. El gusto para los fuertes contrastes sonoros. El amplio espacio dejado a la improvisación. El barroco surgió en plena lucha entre la reforma luterana y la contrarreforma católica. La música fue utilizada en el barroco como medio de propaganda para las iglesias en competencia y por la alta nobleza, las únicas instituciones capaces de mantener una capilla de músicos profesionales. La música se vuelve indispensable para cualquier actividad, por lo que el músico pasa a ser un sirviente más de los que acompañaban a los nobles.